Y como cada viernes tenemos la posibilidad de tener una visión mundial de la mano de nuestro colega Tadeo Castiglione, a quien le vamos a dar la bienvenida. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día, feliz viernes para vos. Muy buen viernes, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia, como siempre una alegría, un placer y bueno, qué mejor día que los viernes para tener una columna, creo que es fenomenal porque si la tuviéramos el lunes nos perderíamos la mitad de los acontecimientos semanales. Vos sabés que ayer pensaba exactamente lo mismo, digo, qué bueno que cuando nos pusimos de acuerdo, cuando planteábamos la idea, yo creo que en un momento te dije, no, lo hagamos los lunes para que tengamos el fin de semana, y vos me dijiste, no, aprovechemos que el viernes, cosa de que todo lo que va sucediendo en la semana lo podemos filtrar y tenerlo el día viernes, y me parece que fue acertadísimo, ¿no? Y ha sido una semana con un montón de movimiento, pero sin dudas me parece que todos los reflectores se los lleva quien ahora lo conocemos como León XIV, ¿no? El nuevo papa, el nuevo jefe de la Iglesia Católica que nosotros, lógicamente, nosotros desde acá, de nuestro lugar, siempre tratamos de encontrarle una mirada distinta, ¿no? A lo que los medios tradicionales de comunicación nos van a estar mostrando durante varios días justamente la llegada de este nuevo papa. Nosotros vamos a buscarle otra mirada. Me gustaría que conozcamos cuál es la tuya, ¿no? Con respecto a este nuevo papa, al nuevo nombramiento y cómo esto reordena, si se quiere, el tablero geopolítico que viene con muchos movimientos y se suma una nueva pieza a este tablero de ajedrez mundial. Claramente, querido Bruno, y cuando pensamos que nada más nos puede sorprender del escenario mundial, bueno, siempre nos puede dar alguna otra sorpresa, y en este caso, como bien mencionabas, la elección de este papa, que su nombre es Robert Prevost, nacido en Chicago, en Estados Unidos, nacionalizado peruano y ha pasado mayor parte de su vida en Perú, y eso creo que lo dejó bien en claro ayer cuando se anunció su nombre. Y bueno, él mandó su saludo en español y principalmente a su gente en Chiclayo, en Perú. Es algo muy interesante, querido Bruno, que lo veníamos analizando semanas anteriores cuando bueno se conoció la noticia de la muerte de Francisco, de que habíamos dicho, ojo que todos los papas, todos los cardenales que son candidatos a papa generalmente no son electos y siempre se sale ahí con alguna sorpresa entre el medio, que fue lo que finalmente terminó sucediendo. Ahora bien, entrando a lo que mencionabas respecto a cuáles van a ser las proyecciones, al menos en la política tal vez exterior de este nuevo dirigente del Vaticano, o en medio de que nos enfrentamos con la elección de esta persona como líder, yo creo que hay que tener en consideración lo simbólico. Aquí lo simbólico siempre pesa bastante, mucho más cuando se habla del Vaticano, y es llamativo el nombre que eligió de León XIV. León XIII fue quien creó la doctrina social de la Iglesia a fines de 1800, principios del siglo XX, en los cuales, bueno, se estaba reestructurando el mundo, ya surgían en todo a nivel internacional, vamos a decirlo, este pensamiento del comunismo, del socialismo, incluso de la anarquía, y en medio de eso la Iglesia Católica utiliza la justicia social, o lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, para contener estos movimientos en medio de una situación muy convulsa como era a principios del siglo XX, que terminó surgiendo luego en la Primera Guerra Mundial. Entonces es llamativo el nombre porque incluso aquí en Argentina no es menor mencionarlo de que Juan Domingo Perón toma al Papa León XIII como referencia para crear la doctrina peronista. Eso en línea general hay que tenerlo mucho en consideración. Las palabras de ayer de Robert Prevost, ahora León XIV, iban en referencia hacia ese punto, por lo cual si lo analizamos desde esa perspectiva podemos hablar de una cierta continuidad de la política que había comenzado Francisco. Recordemos también que a esta persona tuvo un ascenso meteórico en su carrera, vamos a decirlo, dentro del Vaticano, siendo Francisco quien lo llevó de la mano y lo mencionó como cardenal hace 2 años, lo cual como que ya le había allanado el camino poco a poco, y representa dentro de toda una rama joven, 69 años, bueno,
nosotros entonces seríamos niños Para la iglesia seguro. en esa escala, si lo vamos a tomar desde esa perspectiva, pero representa creo que al menos un lavado de imagen y a la misma vez una continuidad, y con una persona que se destaca por haber sido misionera, por haber estado en diferentes misiones y en la zona más peligrosa del Perú, Chiclayo. A mí me tocó convivir con gente de Perú, y de la A a la Z esas zonas son las zonas rojas, de que son muy complicadas de tratar, y bueno, esta persona sale de ahí, por lo cual tiene, vamos a decirlo, conocimiento de causa y calle como para manejarse dentro de las diferentes situaciones. Pero yendo a la perspectiva internacional es interesante porque justo estamos en medio de un cambio estructural a nivel internacional, y creo que este nombramiento no es menor, la continuidad de las políticas no es menor, y vamos a ver cómo esto evoluciona con el pasar de los tiempos. Tampoco podemos hacer futurología y sacar conclusiones muy rápidas, pero al menos tener en cuenta estos pequeños detalles que estábamos mencionando, que creo que van a condicionar mucho el futuro de su mandato en los próximos tiempos. Claro, vos sabés que hace un ratito yo hacía un repaso por esta doctrina, ¿no?, que había presentado León XIII, que bueno, justamente este nuevo Papa toma continuidad, ¿no?, de esa doctrina de León, y bueno, trazaba ese paralelismo, ¿no?, cuando él habla de este equilibrio, ¿no?, entre el capital y entre lo social, ¿no?, entre el laburante y el capital, una posición central, ¿no?, una posición en el medio, ni un extremo ni la otra, ¿no?, reconociendo las inversiones y los esfuerzos, ¿no?, que hacen determinados en su momento empresarios y los que tenían justamente a cargo trabajadores, y bueno, reconociendo también que los trabajadores tienen que tener sus derechos, el derecho a sindicalizarse, ¿no? Estamos hablando año 1800 y pico, muchos años atrás, siglos atrás, y ya se hablaba de esta cuestión, ¿no? Digo, qué importante poder hacer ese tipo de lectura, digo, para entender más o menos hacia dónde va a ir el camino de esta nueva iglesia, y entendiendo que no sé si esas batallas la irá a dar la iglesia en un mundo que está virando hacia otro lugar, ¿no? Donde el capitalismo se está volviendo cada vez más salvaje, donde también, ¿no?, lo unitario, lo personal, empieza a prevalecer sobre lo colectivo, ¿no? Digo, me parece interesante poder comprender este giro cuando hay un mundo que está yendo hacia otro lado, ¿no?, donde las derechas y el autoritarismo empieza a tener cada vez más relevancia a nivel mundial. Claramente, y además creo que se repite el mensaje que también fue furor en Argentina a lo largo de esta última semana: el nadie se salva solo. Creo que va en referencia también en eso, que es un mensaje no menor en medio de este contexto que bien mencionabas, de un individualismo extremo, de la ley de la jungla, de la meritocracia y demás, en vez de pensar tal vez desde la comunidad una idea superadora de ayuda al prójimo y demás. En eso creo que es algo sumamente interesante. Leía también ayer que, bueno, si bien León XIII era quien promulgaba estas ideas, también León XII, el anterior al XIII, es algo interesante, era quien vendía, por ejemplo, indulgencias, es decir, no es un nombre que sea referencia, si podemos tomar referencia al último León, pero los anteriores, vamos a decirlo, que no eran tampoco santos de devoción. Vamos a ver a cuál de todos los leones va a responder la nueva designación, pero al menos tenemos estos vislumbres de hacia dónde se va a ir proyectado. Ahora bien, en un mundo totalmente fragmentado, esta elección no es menor, y en unas fechas, bueno, simbólicas, se celebra entre ayer y hoy el fin de la Segunda Guerra Mundial. Habían reuniones, muchos sectores muy fragmentados, muy divididos a escala global, algo que venimos haciendo un seguimiento de manera continua, una serie de conflictos internacionales. Bueno, el contexto
amerita tener mucha paciencia y saber analizar cada detalle para no cometer errores en lo que llegue a surgir en los próximos tiempos, y ver cómo evoluciona esto tanto puertas adentro como también en la política exterior del Vaticano, el cual sigue siendo, tiene un peso relevante. Lo analizábamos semanas anteriores, recordemos el poder económico del Vaticano, su presencia también a nivel global, representantes no únicamente, vamos a decir, de aspectos religiosos, sino también de político, geopolítico, financiero, económico. Entonces es toda una mega estructura, supranacional incluso, que siempre hay que tenerla en consideración. Y bueno, con todos estos detalles y condimentos que bien mencionabas respecto a la situación global, hacia dónde estaba girando el mundo, hacia dónde todavía continúa, y estos aires de cambios, vamos a ver si van a reacomodarse o si a la vez esto puede generar alguna, vamos a decir, fricción en medio de todos estos problemáticas a escala global. Ahora, hay que prestarle atención a que sea un papa norteamericano, más allá de que uno empieza a investigar, empieza a leer y empieza a entender que la mirada de este nuevo papa con respecto a la mirada que tiene Donald Trump de su política, van, si se quiere, en veredas opuestas, ¿no? Ha sido crítico de algunas cuestiones que Donald Trump ha presentado, sobre todo con la cuestión migratoria, ¿no? Donde un documento de varias iglesias, ¿no? De referentes episcopales en todo el mundo, firmaron una circular donde, bueno, daban cuenta de esto, ¿no? De tener en cuenta las diferencias y sobre todo esto, ¿no? La cuestión migratoria. Hay que tener en cuenta esto en este nuevo reordenamiento del tablero mundial, donde Estados Unidos, vos me dirás si estoy equivocado o no, pero veo que está reculando en chancletas, ¿no? A nivel mundial, pero se está asegurando que América sea su territorio, ¿no? Se aleja de Europa, deja de financiar determinados organismos en Europa, pero se asegura y se ata la vaca en América, ¿no? Hay que prestarle atención también a que este nuevo papa pueda llegar a tener algún tipo de fricción con el gobierno de Donald Trump, o caso contrario, puede llegar a favorecerlo a Donald Trump a penetrar en una América donde, bueno, justamente lo escuchamos hablar, ¿no? Es español y tiene una cercanía muy grande con Perú. Muy buena pregunta, Bruno, y voy a comenzar tal vez tirando alguna nota de color y después ir al lleno de lo que mencionabas. Cuando sucede esto, todos tratan de tirar agua para su molino, vamos a decirlo, que recordemos que fue el mismo Donald Trump que dijo que el próximo papa iba a ser de Estados Unidos y que iba a ser él, haciendo referencia a que a él le gustaría ser papa. Bueno, algo totalmente imposible, pero lanzó ese comentario que me parece que no era menor, o al menos muchos lo tomamos para chiste, y ahora cuando resurgió la elección de esta persona como nuevo papa, siendo de origen de Estados Unidos, Donald Trump sacó pecho de esto, igual que, bueno, nuestro presidente a nivel local, que dijo que se puso león porque hace referencia a él. Bueno, esto es algo muy cotidiano a nivel global actual y, bueno, vamos a decirlo un poco distópico, respecto a cómo algunas personas hasta tratan de sacar ventaja con estos acontecimientos de alguna u otra manera. Ahora bien, a lo que mencionabas, justamente tenemos una semana en la cual Estados Unidos, vamos a decirlo, logró algunos avances, pero tuvo muchos retrocesos. A principios de esta semana, Donald Trump abandonaba con la flota de Estados Unidos el Mar Rojo, diciendo que, bueno, se terminó el conflicto con los yemeníes, pero no logró derrocar a los yemeníes, a los hutíes, se fue con la cola entre la pata, y incluso abandonando a Israel en un contexto muy complicado. Bueno, eso sucedió esta semana, una muestra de debilidad, al menos no poder enfrentar a un par de personas con chancletas en medio de la montaña, es algo llamativo. Otro punto fue que terminó reculando con todo el tema de los aranceles. Incluso ahora se conoció que Estados Unidos en el mes de abril había aumentado un 8% su comercio con China, pese a toda la guerra de aranceles. Démonos esa dimensión de la pérdida que es para Estados Unidos, sumado a los aranceles del 150%, haber aumentado su comercio con China. Es decir, que lo que estaba diciendo Donald Trump, de que están sacando millones de dólares en este contexto, no se aplica a la realidad. Y en ese contexto, en los cuales América para los americanos, First American,
hacer América grande de nuevo, como dice Donald Trump, se da esta elección de una persona que es opuesta a la política de Donald Trump desde todas las perspectivas, muy crítico al vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, una persona que incluso si revisamos el Twitter, totalmente opositora a las políticas migratorias y a favor de la migración, y bueno, esa es la persona que acaba de ser electa. Vamos a ver si no lo designa Donald Trump como el maligno, representante del maligno en la tierra o algo similar, como sucedió por aquí, pero al menos es un punto interesante. Ahora, Perú juega un rol sumamente estratégico en el desarrollo latinoamericano actual. Es muy llamativo esto porque recordemos que el mayor puerto de capacidad en toda Latinoamérica es el puerto de Chancay en Perú, inaugurado a principio de año, que redefine todas las reglas no únicamente del comercio a nivel regional, sino a nivel global, porque este puerto puede tener una capacidad incluso de conexión directa, y en realidad la tiene, con los puertos de Asia. Es sumamente importante para China. Entonces, hay muchos contextos muy interesantes para analizar en torno a esto, que nos llevaría bastante tiempo, pero a la vez creo que hay que tener en consideración este reposicionamiento global, y vamos a ver cuál va a ser finalmente el rol del Vaticano tanto en América Latina como su relación con Estados Unidos. Recordemos que el candidato preferido del Partido Republicano para estas elecciones era Burke, un cardenal que era muy opositor a Francisco y todo lo que había sucedido con bastantes internas, incluso se hablaba de un posible cisma, un quiebre dentro de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todas esas situaciones, pero al menos el escenario es bastante interesante para tener en consideración. Muy bien, bueno, sumamente interesante, ¿no? Me parece que a partir del día de ayer y durante varios días vamos a ir conociendo justamente estos movimientos. Hoy se va a dar la primera misa también que va a estar brindando justamente León XIV, y a partir de allí sabremos hacia dónde va, ¿no?, la iglesia, y cómo el mundo se ordena también con este nuevo líder, ¿no? Con este nuevo liderazgo que veremos también con el correr del tiempo hacia dónde va y cuál es la idea principal, ¿no?, dentro de la iglesia. En este mundo que se va moviendo muy rápido, ¿no?, que durante mucho tiempo tuvieron los ojos posados sobre la chimenea del Vaticano, fueron sucediendo otras cosas, ¿no? Sobre todo el incremento en las tensiones entre la India y Pakistán. Me atrevo a meter este pequeño comentario. Estuve viendo el otro día un video en internet de un turista que estaba justamente allí en Pakistán, donde se dio el primero de los ataques que desencadenó, ¿no?, esta tensión, y era impresionante, ¿no?, verlo al turista tirándose por una tirolesa, y en ese lugar, justamente en ese campo, se dio el tiroteo donde fallecieron muchos turistas, ¿no?, que estaban en ese lugar. Realmente muy complejo. Me gustaría saber cómo está esta situación a estas horas ahí en India y Pakistán, y si realmente le bajamos un poco la espuma o realmente nos ponemos atentos, porque la mayoría de los medios de comunicación hablaban de tensión nuclear, ¿no?, porque ambos países son países con armamento nuclear. ¿Qué tan tensa está la cosa? ¿Qué tan real puede llegar a escalar, ¿no?, esta situación ahí en esa región? Bien, muy interesante lo que mencionabas de los turistas, porque la región de Cachemira o de Kashmir es una región muy turística, y recordemos que las principales telas del mundo, las más refinadas, son las de Kashmir, vienen de esta región, por lo cual al menos lo que sepan de telas, lanas y demás sabrán que cuando se habla de Kashmir es que estamos hablando de zona premium en calidad, e incluso que eso genera también un movimiento turístico, que era el que describías, también cerca del Himalaya, con una conexión muy interesante y profunda. Bien, la tensión sigue estando. Recordemos que todo esto surge después de un ataque terrorista en la India, que no se sabe muy bien quién fue. La India acusa a Pakistán, y bueno, de ahí fueron escalando las tensiones en choques fronterizos, palabras de un lado del otro, hasta que la India comenzó una operación de bombardear posiciones en Pakistán, supuestamente de grupos terroristas, no del gobierno. Y esta primera operación de la India resulta totalmente un fracaso, porque
pierde al menos 5 aviones de combate de última generación de Francia, son derribados sin ningún problema por aviones chinos, que por cierto son los mismos aviones chinos que Argentina rechazó comprar para comprar aviones de más de 40 años de antigüedad. Bueno, esos aviones chinos que salían más baratos derriban los mejores aviones de Francia. Démonos esa imagen. Y en el medio de este conflicto vemos una escalada militar real, misiles van, misiles vienen, pero hay que comprender lo siguiente: en un escenario de conflicto entre dos potencias nucleares, suma cero, nadie gana, y con el contexto regional y el valor que tiene esta región, y tanto India y Pakistán jugando a favor del comercio internacional, tanto a favor de Rusia como a favor de China, es muy difícil que este conflicto escale o se salga de las manos. ¿A qué nos referimos? Que a esta altura lo que está sucediendo es una defensa del honor de ambos países, es decir, alguien fue agredido, el otro va a contestar y el otro va a contestar, pero vamos a ir viendo una disminución de la calidad de este conflicto debido a que ninguna superpotencia global está interesada en que esto escale, y esto incluso le perjudica a la India y le perjudica a Pakistán. Démonos la imagen de un conflicto a escala de guerra total o una guerra seria entre la India y Pakistán generaría una ola de migración de millones y millones de indios hacia Europa. Entonces, que sería 10 veces peor que la inmigración que tienen, por ejemplo, del África. Entonces, absolutamente nadie le interesa que exista este conflicto. Van a estar poniendo paños fríos, y lo que están haciendo, están buscando intermediarios y negociaciones, por lo cual esta ida y vuelta es más bien una defensa de honor, un ojo por ojo, pero no nos vamos a terminar matando, tal vez nos vamos a desfigurar un poco la cara, pero vamos a tratar de contener, porque sería muy trágico que suceda algo así y todos perderían, absolutamente todos. Entonces creo que va a terminar reinando la sensatez, por más de que el conflicto aparenta ir de larga data, pero va a ir bajando poco a poco la espuma, vamos a decirlo de alguna u otra manera, porque no se puede permitir, al menos geopolíticamente, una situación así, y si se permite, bueno, estamos en medio de un vórtice de violencia que no únicamente incluiría estos dos países, sino que regiones enteras a nivel global, y que significaría que esta reconfiguración global que venimos viendo no es tal, sino que fue un intento desesperado de contener algo que no se va a poder contener. Eso en el peor de los casos, pero como evoluciona el conflicto y con la matriz que tiene, yo creo que estamos delante de tal vez el pico de los enfrentamientos, y esto poco a poco va a ir disminuyendo paulatinamente. Esto, ¿cómo puede llegar a afectar a nivel comercial, ¿no? Porque cuando uno vio el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo primero que se empezó a conocer justamente tenía que ver con los problemas que podía llegar a tener Europa con la importación de energía, hidrocarburífero, etcétera, etcétera. Cuando se producen conflictos en otros sectores, bueno, siempre lo primero también que uno empieza a ver es cómo afecta la economía y el comercio. En este caso, ¿se vería afectada parte de la región o si se quiere, por estos lados, ¿no? Siempre tratamos de mirar también qué pasa por estos lados con respecto al comercio y este conflicto. Bien, casi el 30% del comercio global pasa por el Golfo de Bengala, pasa por el Estrecho de Malaca, que son todas regiones entre el mar en la India. Estamos hablando de un conflicto que podría tener una trascendencia también en lo energético, porque ambos países, tanto la India como Pakistán, cuentan con una flota naval muy importante. Esto también generaría en el mar Arábigo muchas tensiones, muchos conflictos, el aumento del costo nuevamente del transporte internacional marítimo. Recordemos que más del 95% del comercio mundial se da por mar, entonces sería algo muy grave, más allá de lo comercial, marítimo y de transporte. La India es uno de los 3 países principales en venta de medicamentos de industria farmacéutica a nivel global. Entonces, bueno, ahí tendríamos otro impacto también en lo que podríamos decir el desarrollo de China, porque China depende de toda esta región para
el desarrollo de sus redes comerciales, eso también sería un impacto. Y otro impacto, que no es menor, es que justamente Estados Unidos con esta guerra de aranceles cambió casi toda la industria que tenía en China, la reposicionó en la India. Entonces, como que esa jugada no le estaría saliendo muy bien en caso de un conflicto a gran escala, por lo cual, tanto desde la perspectiva del aumento del barril de petróleo hasta las complicaciones del mercado internacional, podrían ser un sacudón no menor, que creo que con todo lo que se ha vivido en estos primeros 5 meses del año, sería un año negro en ese contexto, por lo cual hay que analizarlo también desde esa perspectiva. Por eso también decía que de este conflicto no estaría ganando nadie terminaría imponiéndose y todos terminarían perdiendo, incluso las potencias regionales que se disputan los diferentes poderes a nivel global en estos momentos. Por eso este conflicto en particular hay que tomarlo con pinzas, analizarlo desde pros y contras, y vamos a ir viendo que no tiene ningún sentido en referencia más allá de, vamos a decirlo, la defensa del honor de un país o del otro para mantener sus gobiernos, pero creo que sus gobiernos locales son inferiores a la dinámica internacional. Excelente, como siempre, la claridad ante todo, conociendo también la mirada de lo que va pasando en el mundo. Lo hacemos como siempre, todos los viernes, aquí en la Casa del Rock Argentino, en No La Ven, haciendo Visión Mundial de la mano de Tadeo Castiglione. Tadeo, querido, el abrazo grande para vos y como siempre el agradecimiento por estos minutos al aire. Fuerte abrazo, querido Bruno, excelente fin de semana para vos, para toda la audiencia, y bueno, como siempre, a seguir prestando atención a los acontecimientos globales. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, esta columna donde nosotros intentamos conocer qué va pasando en el mundo con la mirada, con la perspectiva de los que saben. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial en No La Ven por Neuquén Rock.